Era la madrugada del 28 de diciembre de 1908. Todavía no había amanecido. Estaba lloviendo fuerte y se descargaba una tormenta. Cuando los habitantes de la ciudad de Mesina se despertaron por la violencia del temblor de lámparas, camas, muebles, paredes, muros y techos que se derrumbaban sobre personas dormidas. Su despertar fue comprobar que la pesadilla era una auténtica realidad. La razón los conminaba a huir desesperadamente, pero la emoción los mantenía en la más absoluta confusión. Gritos, alaridos, quejas de todos los confundía aún más. Muchos murieron aplastados o atropellados por otros y otros.
Ferrari Augusto César pudo plasmar en una tela de 124 metros de largo por 15 metros de alto esa pesadilla, esa realidad de una naturaleza indómita y salvaje contra una porción de humanidad que fue en realidad víctima frágil. En él observamos la destrucción total de todos los edificios y vemos a los marineros rusos cuyos barcos, el Malkarov, el Bogatyr y la Eslava, que estaban estacionados en el puerto de Mesina, tratar de acercarse en sus botes para llegar y ayudar. Ayudar a los jóvenes que a su vez trataban de ayudarse con sogas para apoyarse en paredes derruidas, para observar a muchos habitantes que reunidos en algunos espacios abiertos estaban deliberando sobre cómo ayudar, y a otros tratando de levantar ruinas para auxiliar a aquellos que se estaban ahogando debajo de las ruinas. Sin embargo, en esa terrible confusión podemos imaginar 4 grupos de personas, es decir, 4 universos. Primero, el universo de los muertos. Fueron 80.000 y 100.000 muertos, destrozados, desaparecidos en una población de alrededor de 150.000 habitantes. Segundo, el universo de los que supieron y pudieron huir del ahogo y del horror. Tercero, el universo de los confundidos, los que no pudieron liberarse y quedaron. Muchos de ellos fueron los futuros fallecidos. Cuarto, el universo de los que pudieron pensar y decidieron ayudar como la meta inmediata de sus vidas. Algunos desde el mismo centro del incendio y de la muerte, y otros
que ya habían salido y volvieron a dar una mano a salvar un niño, un viejo, un hombre, una mujer. Estos son los que se solidarizaron. Estos son los seres humanos en los cuales la solidaridad es fuerza, energía, apoyo y resiliencia.